Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video vamos a hablar acerca de la acústica. ¿Por qué debería importarnos? ¿Cuál es su rol dentro de la cadena de producción? Y vamos a ver cómo cada decisión que tomamos, ya sea que estamos grabando, mezclando, produciendo, está siendo impactado por esta situación. Un poco hablar primero acerca de qué es lo que se busca cuando estamos hablando de acústica o de tratamiento acústico. Cuando estamos dentro del mundo de la producción de música y música en general, la idea detrás de usar acústica o trabajar con la acústica es poder lograr o conseguir escuchar o grabar el sonido más puro posible. Yo tengo delante una voz, yo quiero capturar la voz lo más fiel posible a la interpretación, a lo que me da ese cantante, al timbre de ese cantante. Si yo estoy escuchando con un parlante monitor, yo quiero escuchar, ojalá, el sonido más puro de ese parlante monitor. Entonces, la idea es evitar las alteraciones que son indeseadas en general. Y estas alteraciones van a ocurrir cuando el sonido que tiene un componente que se llama sonido directo, que es el que primero impacta contra ya sea el micrófono o nuestros oídos, se suma a un sonido que está siendo producido por las reflexiones de las paredes de la sala y que el sonido continúa su trayectoria y se suma con un retraso en el tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo incorporamos la acústica en nuestro ámbito de producción, vamos a tener una mayor definición, un sonido más puro cuando estamos escuchando y cuando estamos grabando, lo cual es sumamente importante, como vamos a ver un poco a continuación. Bueno, y cuando hablamos de tratamiento acústico, tenemos dos ramas que se estudian y que son complementarias, pero que son muy distintas. Una de ellas es la aislación acústica, que es la ciencia que estudia y que busca ver la manera para evitar que el sonido salga de una sala o que salga lo más atenuado posible y que el sonido externo ingrese en la sala. Obviamente esto es para cuidar, no molestar a los demás y que el ruido externo, que puede ser de tráfico, de gente, de un montón de cosas, ingrese de una manera que no perjudique lo que estamos haciendo. Pero bueno, la aislación es un tema bastante complejo que involucra una serie de cosas, específicamente técnicas de construcción especiales que usan materiales, algunos comunes y otros en una configuración especial para lograr que la aislación, el nivel de atenuación que consigue el sonido sea elevado. Y lo que nos vamos a estar enfocando ahora en el video es sobre el tratamiento interno, ¿bien? Que busca justamente mejorar las condiciones de escucha en el espacio, de escucha y de grabación. Pero bueno, para que tengas una referencia de esto, lo que te decía antes de la aislación acústica, acá tengo un sistema que se usa bastante en espacios donde requerimos mucha aislación acústica, llámese un estudio de grabación profesional o una sala de ensayo que está en un espacio que va a perjudicar el ruido. Y acá tenemos una construcción que se llama caja dentro de caja o box in a box, en donde tenemos una estructura externa que suele ser trabajada con materiales macizos, con mucho peso, como puede ser ladrillos, concreto, materiales de ese tipo, y una estructura interna que puede ser de algunos materiales un poco más livianos, pero esta estructura interna no tiene contacto directo con la externa. Y eso se logra con una serie de dispositivos que desacoplan, evitan el contacto directo y esto maximiza la atenuación que va a tener el sonido mientras pasa de una estructura a la siguiente, porque tiene que pasar de una forma de viajar del aire a la estructura y nuevamente al aire y a la otra estructura. Entonces eso hace que se atenúe muchísimo el sonido. Entonces bueno, este tipo de sistemas, como decía, tiene varias complejidades, pero quería contarte que se trabaja de esta forma para que entendamos que los materiales con los que vamos a trabajar, típicamente dentro de nuestras salas, no tienen ese rol, no van a aislar el sonido, no van a trabajar sobre el ruido, sino que van a trabajar sobre otros componentes que vamos a conversar ahora a continuación. Y acá tenemos en esta imagen un ejemplo de una sala, puntualmente esta es una sala de mastering, en donde podemos ver parte del tratamiento. No siempre se puede ver en los estudios de grabación, a veces está oculto, pero acá podemos ver, hay una serie de paneles que están, por ejemplo, detrás de esas torres de parlantes. Hay varios que tienen un color tipo crema, blanco. Bien, y esos son paneles absorbentes. También tenemos al lado de esa silla, tenemos un difusor, frente de eso tenemos otro difusor y arriba tenemos donde están esas luces, también material absorbente para cuidar lo que va a pasar cuando el sonido impacte ahí contra esa superficie. Entonces, bueno, lo que quería mostrarte es que en esta sala tenemos tratamiento acústico interno, que es del que vamos a estar hablando. Pero bien,
¿Por qué vamos a estar implementando tratamiento acústico? ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos vamos a estar enfrentando? Hay algunos que son muy comunes y que en mayor o menor medida están presentes cuando estamos en una sala, cuando estamos haciendo música. Por ejemplo, uno muy común son los ecos flotantes. Si alguna vez ingresas en una sala que está vacía o que tiene pocos elementos, pocos muebles, y das un aplauso y suena como un eco con un campanilleo, el estilo metálico, ese probablemente es un eco flotante y es un sonido que persiste en el tiempo y que suele ser bastante molesto. Piensa cuando tenemos superficies paralelas, o sea, dos paredes que se enfrentan y que tienen materiales reflectantes del sonido. Piensa en reflectante como lo que puede ser ladrillos, concreto, vidrio, madera, cerámicos. Ese tipo de materiales son muy reflectantes que devuelven la inmensa mayoría del sonido que impacta contra ellos, ¿no? O sea, no absorben el sonido. Entonces, lo que pasa es que el sonido empieza a impactar con una superficie, se refleja, se devuelve, va a la otra y va así, yendo y viniendo, ¿ok? Y lo que va a terminar pasando cuando yo estoy ya sea queriendo grabar algo o escuchando algo, es que este eco flotante, este eco que se produce, se suma con el sonido puro, el sonido de mi instrumento, mi voz o de los parlantes, y yo lo estoy combinando todo el tiempo, a cada momento, y eso equivale a una distorsión respecto al sonido puro que yo tendría sin ese eco. Entonces pasa a ser una distorsión, un problema. Acá tenemos en una imagen esquemáticamente qué es lo que pasa con un eco flotante. Tenemos dos paredes paralelas con un material muy reflectante del sonido, en donde el sonido impacta contra una, va hacia el otro lado, hace lo mismo, vuelve y así, va y vuelve. Se genera entonces una situación en donde el sonido persiste durante bastante tiempo y es un agregado a los sonidos que tenemos o que estamos generando constantemente, esa distorsión que mencionábamos antes. Otro tema que está relativamente asociado a las reflexiones del sonido es algo que se conoce como coloración del sonido, que básicamente es cuando yo tengo un sonido puro y de repente, debido a que impacta también el sonido contra las paredes, regresa y se suma con un desfase, existen cambios en el timbre, o sea, en las características de este sonido. ¿Por qué? Justamente, pues yo tengo el sonido puro, bien, y un sonido reflejado contra alguna superficie o varias superficies, pero que está retrasado, tiene un delay, y como tiene ese delay, pero es el mismo sonido, se va a estar sumando con una posición, distinta de fase, y eso genera un sonido resultante que tiene una distorsión. Y esta distorsión es una distorsión, un cambio en el timbre, o sea, en las mismas propiedades que identifican este sonido. En un caso extremo se puede generar algo que se llama como efecto peine, que básicamente lo podemos observar por lo menos desde la respuesta de frecuencia en esta imagen. Acá tengo lo que puede ocurrir con cualquier instrumento o una voz o cualquier cosa que estamos queriendo escuchar o grabar. Acá tenemos una guitarra, tenemos una persona que está dentro de la sala, una sala rectangular. Entonces, conforme la guitarra se interpreta, tenemos el sonido directo, que es el sonido que va justamente en línea recta entre la guitarra y esta persona. Entonces el sonido no impacta en ninguna superficie, llega y es el sonido puro. Pero, lamentablemente, no solo tenemos este elemento dentro de la ecuación, sino tenemos que el sonido impacta contra una pared y llega también al mismo lugar, pero con un tiempo después. El sonido viaja más metros y demora un poco más. Y esa demora hace que se sume con el otro sonido directo y ahí es donde empiezan las situaciones, estas sumas y restas de distintas frecuencias. Y acá abajo eso es justamente lo que podemos ver. Piensa que, este gráfico como de picos y valles, digamos, en la frecuencia. La frecuencia está en el eje horizontal, va de 50 hasta 10.000 en este gráfico. Y en el eje vertical tenemos el nivel, la representación del nivel, desde 0 a menos 12, dice ahí. Fíjate que en el gráfico tenemos estas atenuaciones severas y se ve este gráfico como si fuera un peine, digamos, y por eso se llama efecto peine. Bien. Y básicamente son sumas y restas del sonido que te cambian notablemente justamente el timbre que estás trabajando. Entonces,
no te permiten escuchar o grabar de manera pura lo que quieres o de manera fiel. Y esto es un problema, ¿ok? Otro tema, aparte, que está relacionado también con cómo evoluciona o se propaga el sonido dentro de la sala, es un tema con los bajos, bajas frecuencias descontroladas. Por ejemplo, yo estoy escuchando en una sala, estoy escuchando una canción, obviamente con baja frecuencia, bombos, instrumentos, el bajo, y me cuesta mucho identificar las notas que están siendo interpretadas. Me cuesta mucho, suena como con muy poca claridad. Bien, ¿y qué pasa? Dentro de la sala existe una cuestión que se llaman resonancias o modos normales de vibración, en donde determinadas frecuencias y en algunos lugares de la sala se amplifican estas frecuencias y en otros lugares de la sala se atenúan muchísimo, ¿ok? Entonces tengo lugares que se llaman lugares de máxima presión, que está súper exagerado, algunas frecuencias bajas y otros que medio que desaparecen. Si yo justamente estoy trabajando en un lugar en donde el sonido desaparece, o sea, estas frecuencias bajas desaparecen, yo voy a tender en la mezcla, a producir, a poner muchísimo el bombo, muchísimo el bajo, subir un montón, poner ecualización, porque yo no lo estoy escuchando. Pero es un tema de la sala. Entonces, la resonancia más otra situación, que es que los materiales que mencionábamos anteriormente, reflectantes, que son con los que se construye la mayoría de las salas, tienen muy poca absorción en baja frecuencia, ¿ok? Hacen que las bajas frecuencias terminen dando vueltas y vueltas y terminen totalmente descontroladas, ¿no? Entonces tenemos esas dos cosas al mismo tiempo. Y al final del día a mí me ocasionan, como te decía, problemas en el balance. O sea, yo pongo muchísimos graves en la producción, pero de repente la escucho afuera del estudio y suena totalmente descontrolado, o sea, explotado en cantidad. O la inversa también, que yo estoy escuchando muchísimo en la sala y bajo todo lo que tiene que ver con esas bajas frecuencias, pero en realidad tiene que ver con esta escucha y con esta situación que estamos comentando. Entonces, en general, falta de claridad, falta de definición e incluso podemos tener un sonido como una bola, como una esfera que no se entiende prácticamente nada. Bueno, este es otro tema que está relacionado también con la sala, con los materiales y con la acústica. Además, otra situación, bueno, lo que se conoce como reverberación. Típicamente ingresas en la sala, das un aplauso fuerte y aparte de ese aplauso, el sonido persiste en el aire, continúa durante un tiempo, ¿no? Pueden ser varios segundos, depende de la sala. Si vas a por ejemplo, a un lugar mucho más grande en espacio, como puede ser una iglesia, un templo grande, si hablas te das cuenta que está la voz y tienes un sonido que también persiste durante mucho tiempo. Bueno, esto es la reverberación, el efecto de la reverberación. Y es eso básicamente, un sonido que persiste durante más tiempo que del que está la fuente. Pero cuando yo estoy grabando, si la sala tiene reverb, cada nota que yo esté interpretando va a estar siendo sumada además con esta reverb, ¿ok? Y después no se puede quitar cuando yo ya estoy editando, mezclando. Puedo enmascarar un poco, mejorar, pero nunca quitar de todo. Entonces esto queda registrado, queda metido con el sonido que ya estoy grabando. Aparte, otra situación que se da, y esto es muy, muy, muy común, yo estoy escuchando, estoy produciendo y no detecto realmente la reverb con la que estoy trabajando. O sea, yo le pongo reverb y no la termino de escuchar bien, entonces le subo el nivel, incremento y voy subiendo e incrementando. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que está ocurriendo es que yo estoy escuchando la reverb de la producción más la reverb de la sala y la reverb de la sala está siendo excitada, entonces me enmascara las otras cosas. Entonces yo le tengo que subir y subir, pero no es porque en la producción le haga falta muchas veces, sino es porque estoy tapando esos sonidos con la reverb de la sala. Entonces, también es otra situación que impacta muchísimo cuando estamos produciendo, o sea, por grabar, o cuando estoy ya mezclando o haciendo algo en ese ámbito. Bueno, y si bien estos son los principales problemas con los que nos vamos a encontrar cuando estemos trabajando con el sonido en una sala, problemas muy frecuentes, ahora pasemos a algunas sugerencias de solución o de mejoras respecto al tratamiento acústico. Primero que nada, acá vamos a hacer soluciones sencillas que se puedan aplicar, que no requieran grandes cálculos y que también tengan en cuenta la inversión. La principal solución desde ese punto de vista es el usar materiales absorbentes acústicos. ¿Por qué? Porque esto con una inversión dada nos va a dar el mayor resultado posible, ¿ok? Ahora bien, ¿en qué consiste la absorción acústica? Consiste en usar materiales absorbentes acústicos, pero absorbentes acústicos como para el sonido. Pues te voy a explicar que eso tiene que ver con la densidad. Como puede ser la lana de vidrio, la lana de roca,
o espumas fonoabsorbentes. En mi experiencia, la lana de vidrio o lana de roca funciona mejor, tiene una mejor absorción a una banda de frecuencia más grande. Y aquí lo que se busca son materiales de alta densidad para que absorban un rango de frecuencia mayor, más grande. Y esto te permite que se controle mejor la percepción de los sonidos, los distintos sonidos, a un espectro mayor, que es muy importante y muy beneficioso. Bueno, entonces, materiales absorbentes de alta densidad. Y como segunda premisa, necesitamos calcular las superficies que yo tengo en la sala. Y eso es fácil. Lo único que hacemos, por ejemplo, es medir el largo por el alto. Esa es una superficie. Vamos a tener dos paredes iguales. Entonces sumamos esas dos. El ancho por el alto es otra. Y básicamente el largo por el ancho, que sería el piso y el techo, bien, van a ser esas otras dos. Entonces sumamos todas esas superficies y, por ejemplo, si nos da 10 metros cuadrados, bien, la suma de esa superficie, yo voy a, en principio, usar 20 a 30% de esos 10 metros cuadrados, voy a meter de absorción, o sea, 2 a 3 metros cuadrados. Y ahora la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, bueno, tengo 10 metros, voy a poner 3 de material absorbente, los voy a poner en una pared y ya está, va a funcionar bien, o en el techo. No, la idea acá es que necesitamos tratar la mayor cantidad de superficie, ojalá casi todas, en el piso seguramente no vamos a poder, pero en las demás sí, porque el objetivo va a ser que como el sonido va a estar viajando por toda la sala, en algún punto dado eventualmente impacta todas las paredes, a mí me conviene que cuando impacte una pared sea atenuado en una cantidad, viaje hacia la siguiente, también sea atenuado y así. ¿Ok? Si yo solo tengo en una pared, entonces solamente cuando impacte contra esa pared va a estar siendo absorbido el sonido. Entonces eso no nos conviene. Por eso hay que distribuirlo. Perfecto, entonces utilizamos material absorbente de alta densidad, lo vamos a distribuir un 20 a 30% de la superficie que tiene la sala y eso es para una mejora de la escucha y de cuando vamos a grabar. Ahora bien, si yo tengo parlantes o monitores, yo voy a tener que también trabajar lo que se conocen como puntos de primera reflexión, que eso es el lugar en donde el monitor que está cerca de nosotros va a impactar contra la pared, por ejemplo, lateral, que es quizá el punto más crítico, impacta y llega después hacia nuestro oído. Sonido puro del parlante y sonido después reflejado con la pared esa que está próxima. Entonces nosotros tenemos que colocar material absorbente justo en donde va a ocurrir esa reflexión. Y eso lo podemos determinar, por ejemplo, con una persona que nos ayude y haga pasar con un espejo, vaya caminando, y donde veamos que aparece el monitor, se aparece reflejado, ahí podemos poner material absorbente y podemos colocar una cantidad, o sea, un espacio significativo como para que cubra sí o sí esa reflexión. Y lo mismo al otro lado. También debemos considerar el techo, bien, que también el parlante va a emitir sonido y va a llegar al techo y luego va a regresar ese sonido. Entonces poner material absorbente ahí y también en la pared que da a nuestras espaldas, porque de vuelta el sonido va a impactar eventualmente ahí y va a regresar hacia nosotros, ¿bien? Pero las más importantes van a ser las laterales, el techo y después el tema de a nuestras espaldas. Otro detalle es que los paneles que tú vas a tener que fabricar o conseguir, ojalá que sean como mínimo de 5 centímetros de grosor, que esto es distinto a la densidad. La densidad del material la da el fabricante, pero el grosor lo podemos quizás trabajar nosotros apilando, por ejemplo, 2 capas de este material o comprando un material que tenga mayor grosor. Y esto tiene que ver con que materiales con mayor grosor van a tender a actuar también sobre frecuencias más bajas. Y como decíamos antes, que lo que queremos es que estos materiales controlen, ojalá, la mayor cantidad de banda de frecuencia posible, nos conviene eso. Bueno, y acá tenemos una imagen en donde hay una persona en una sala de producción. Tienen los monitores. Detrás de los monitores hay material absorbente. Al costado izquierdo tiene material absorbente en unos paneles que están distribuidos en una forma geométrica. Y si bien esto sí tiende a funcionar bien, te sugiero que coloques un panel más grande, como decíamos antes, en la pared lateral. Y fíjate que arriba también tiene un panel colgante que está trabajando sobre esa reflexión que va a ocurrir contra el techo. Entonces ahí está trabajando contra el techo, las paredes laterales y la pared trasera de los monitores. Y acá también tenemos un ejemplo de una vista desde arriba de una sala en donde tenemos paneles absorbentes distribuidos en las distintas superficies, bien, y con el objetivo de que el sonido va a estar impactando en toda la superficie, va a estar siendo atenuado y por lo tanto incrementa la eficiencia de la absorción
sobre el sonido mismo. Así que bueno, estas son algunas sugerencias que en mi experiencia funcionan muy bien, ¿ok? Te van a permitir percibir, cuando estás escuchando, percibir mucho mejor el estéreo de la mezcla, mucho mejor detalles, vas a controlar los ecos, esos que decíamos, vas a controlar la reverberación. Lo de las bajas frecuencias no, porque eso es aparte y es un tema más complejo, probablemente lo toquemos en otro video, pero para el resto de los parámetros va a mejorar muchísimo la escucha que vas a obtener. Y te puedo decir, en base a mi experiencia, conforme las primeras salas que trabajé con esto de la acústica y que realmente pude acondicionar a conciencia y en donde pude pasar un tiempo prolongado, que ese es un tema muy importante. Cuando nosotros trabajamos en nuestro home studio pasamos varias horas y nos vamos, digamos, sintonizando respecto a los oídos. La diferencia que pude percibir respecto al detalle, respecto a una serie de situaciones que fueron aflorando y de esa manera también pude mejorar muchísimo la escucha, la sintonía y las decisiones de producción, es que realmente la diferencia es tremenda y los oídos se empiezan, como te digo, a sintonizar y a entrar en una nueva dimensión de detalle y de poder escuchar cosas que no estaban ahí anteriormente. Si te gustó este tema, te va a encantar lo que vas a encontrar en Sonipedia. Hemos preparado 2 cursos, uno sobre acústica que tiene bastante que ver con esto que vimos en esta clase y otro sobre acústica de bajas frecuencias y difusión que tiene que ver con eso que te contaba, el tratamiento de las bajas frecuencias, que es un mundo muy aparte, y la difusión también, que son herramientas que nos permiten distribuir mejor el sonido, generar una escucha más pareja en la sala, que también es algo muy importante. Bueno, estos cursos los vas a encontrar entonces en nuestra librería de cursos en Sonipedia. Te invito a que vayas por allá. Si no te has registrado aún en Sonipedia, puedes hacerlo de manera gratuita y empezar a ver nuestro contenido gratuito o ver la parte premium, que realmente es donde está nuestro mejor contenido. Bueno, no olvides suscribirte, darle like a este video, activar la campanita, así estás al tanto de cuando publicamos un nuevo video. Mi nombre es Jorge, nuevamente desde Sonipedia. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.